colegas, espero que estén bien. Hoy quiero compartir con ustedes algunos puntos clave que se han analizado sobre el texto de partida, en este caso el capítulo 7 del libro Atomic Habits de James Clear y su versión en español Hábitos Atómicos de la traductora Gabriela Moya. A continuación vamos a desglosar lo que se ha encontrado o se ha podido observar sobre la situación de comunicación, los aspectos lingüísticos y el contraste entre el sujeto traductor y el traductor automático. Empecemos. Bueno, para hacer el análisis contrastivo de la situación de comunicación, debemos tener en cuenta que la situación de comunicación del texto original de James Clear se caracteriza por una intención expositiva e informativa, que va dirigida pues a un público angloparlante interesado en el desarrollo personal y la formación de hábitos positivos. En este contexto de partida se incluyen referencias culturales específicas y ejemplos históricos que requieren una adaptación cuidadosa en la traducción al español para poder mantener de esta manera su relevancia y comprensibilidad. Es allí donde vemos la importancia del sujeto traductor en contraste con la máquina, porque es el sujeto traductor quien asegura que las adaptaciones culturales y contextuales no entorpezcan la comprensión del lector de llegada, en este caso el lector hispanohablante. Debemos pues considerar varios aspectos, entre ellos la intención del autor, el lugar y el momento de la publicación, la funcionalidad del texto, el medio y el formato de la publicación, el género y el tipo textual y la identidad de los interlocutores. Profundizando en el primer aspecto, en la intención del autor, podemos ver que la intención en el texto original es informar y educar a los lectores sobre cómo los hábitos funcionan y cómo pueden ser modificados de manera efectiva. Él también utiliza ejemplos históricos y estudios científicos para respaldar pues, sus afirmaciones. Contrastándolo con la traducción, la traductora Gabriela Moya también mantiene la intención de transmitir el mismo mensaje del autor. Transmite su propósito, trata de asegurar que los lectores hispanohablantes reciban la misma información y educación sobre la formación y la modificación de hábitos. Vale aclarar que el libro escogido es de superación personal. Para entender mejor la intención del autor se hace necesario conocerlo un poco más. Entonces vamos a mirar quién era este personaje. James Clear nació el 22 de enero del 86, o sea que es contemporáneo. Se graduó en el 2008 en la Universidad Denison con un grado en Ciencias de la Salud. Durante su tiempo en la universidad, en sus actividades extracurriculares, fue un destacado atleta de béisbol y él dice que su experiencia en los deportes influyó significativamente en su interés por la mejora personal y los hábitos. Tras su graduación, él comenzó a escribir sobre hábitos, toma de decisiones y mejora continua en un blog personal, donde compartía sus investigaciones, experiencias personales. Allí sus artículos fueron ganando rápidamente popularidad gracias a su enfoque práctico y fundamentado en la evidencia científica. Ya en octubre de 2018, James Clear publicó su libro Atomic Habits, y el libro se convirtió en un éxito de ventas instantáneo. Es un bestseller, apareció en el New York Times y el libro ha sido traducido a más de 50 idiomas. Algo que nos puede ser de mucha utilidad en el análisis contrastivo es la filosofía y el enfoque del autor. La filosofía de James Clear se basa en la idea de que los pequeños cambios o hábitos atómicos, como llama su libro, pueden acumularse con el tiempo para producir mejoras significativas. Él además promueve la idea de la mejora continua y el poder de los hábitos para transformar vidas.
Todo su trabajo, toda su obra se fundamenta en principios de la psicología, la neurociencia y la biología del comportamiento. Ya con estas áreas más definidas, nos podemos enfocar para la terminología. Por otro lado, mirando la funcionalidad del texto escogido, el capítulo 7, el libro es en esencia didáctico y motivacional. Tiene una fuerte base en investigaciones científicas, además se apoya con ejemplos prácticos. Por la naturaleza del texto nos damos cuenta de que su funcionalidad es proporcionar, valga la redundancia, información útil y aplicable en la vida cotidiana. El texto escogido se encuentra disponible en gran variedad de formatos. Lo encontramos impreso, digital y en audiolibro. Se adapta pues a diversas preferencias de consumo de contenido, lo cual amplía su accesibilidad. En cuanto al género y tipo textual, el libro escogido, tanto el texto de partida como de llegada, pertenece al género de autoayuda y desarrollo personal. En él podemos ver que se combina tanto el ensayo práctico como el narrativo. Se utiliza una estructura muy clara y progresiva pues para guiar al lector a través de todos los conceptos y todas las estrategias que se aconsejan en él. Y aunque la funcionalidad del texto permanece intacta en la traducción, se podrían ajustar algunas referencias culturales, metáforas y ejemplos para que sean comprensibles o al menos relevantes, un poco más relevantes para el público hispanohablante. Cabe también resaltar la labor de la traductora, ya que mantiene ese estilo accesible y conversacional del original. Las estructuras gramaticales y el uso del lenguaje, aunque se podrían ajustar un poco, preservan todo ese tono motivacional y amigable que se tiene en el original. Como se dijo anteriormente, la tipología textual del texto escogido en gran parte es expositivo. ¿Por qué digo en gran parte? Porque presenta información, explicaciones sobre cómo se forman los hábitos y cómo se pueden cambiar, proporciona datos, teorías y ejemplos para ilustrar cada uno de los puntos. Aunque no es un texto científico en el sentido estricto, o sea que no es una publicación académica ni un artículo de investigación, se divulga conocimientos científicos y técnicos sobre la psicología del comportamiento, la neurociencia y otros campos relacionados. La intención es hacer accesible toda esa información a un público general, no especializado. Y aunque la tipología del libro, en este caso del capítulo 7, en gran parte es informativa, es positiva, también se puede observar de que en el libro se trata de convencer al lector sobre algo. O sea que también se podría decir que tiene en parte una tipología argumentativa, porque los textos argumentativos tienen pues como finalidad principal persuadir o convencer al lector sobre una opinión, una idea o una postura específica. Como características adicionales, se puede observar que hay una estructura híbrida, no solo en cuanto al género, a la tipología, sino que en el libro se combinan elementos de un manual de autoayuda, un manual práctico donde se dan consejos, pasos a seguir como en una receta, ensayos cortos y narraciones como que apoyan lo que el autor está presentando como los puntos principales. Además de todo esto, el texto también emplea gráficos o diagramas, por así decirlo, como para ilustrar los conceptos que se presentan. Por ejemplo, la curva de los hábitos, un modelo en varias etapas, señal, anhelo, respuesta, recompensa, así por encima lo que se pudo observar pues en el texto analizado.
Por último, tenemos el análisis de la señal. El texto, como se puede observar en el video, presenta pues una estructura muy similar en las diferentes páginas, tanto el original como en la traducción. En la estructura pues del texto se puede observar que los capítulos están organizados con títulos claros, secciones pues bien delimitadas, los párrafos suelen ser cortos, de fácil lectura, tanto en el original como en la traducción. Se incluyen los gráficos y las imágenes, a veces aparecen en páginas diferentes, pero casi todos están dispuestos. ¿Qué más podemos ver? Los elementos visuales, la disposición del texto, los gráficos, sí pueden que varíen un poco, pueden variar ligeramente, debido pues de pronto como a diferencias en la maquetación, en el diseño de la editorial, en el formato. Ambos textos pueden ser pues como adaptables o adaptativos dependiendo también del formato. Entonces toda la disposición del texto puede variar en los diferentes formatos. Por ejemplo, los gráficos pues no los tendríamos como ese apoyo explicativo en los formatos auditivos. De pronto en los audiovisuales sí, pero en los auditivos no tanto. En cuanto a la estructura narrativa del segmento que se extrajo del libro, en este caso el capítulo 7, se puede observar que el capítulo comienza con un contexto histórico específico, la guerra de Vietnam y la edición de la heroína entre los soldados. O sea, hace como una introducción. Luego se presenta una investigación que desafía pues las creencias establecidas sobre la adicción. Luego se hace una transición hacia una discusión más amplia pues sobre el autocontrol y los hábitos. Eso viene siendo como el nudo, y luego se concluye y se refuerza con ejemplos y consejos prácticos para los lectores. Entonces, la estructura y la organización se mantienen fieles en la traducción al original. Se conservan los mismos puntos principales, la misma progresión lógica de la narrativa, asegurando pues que los lectores puedan seguir la misma lógica argumentativa y narrativa que tienen los lectores en el original. También podemos observar que en cuanto al estilo y el tono, que es accesible, que utiliza un lenguaje claro, directo en la traducción y en el original, que se refuerza con ejemplos históricos como dijimos anteriormente, y que además de esto se refuerza también con elementos anecdóticos que resultan pues naturales y comprensibles en el español. Ya a nivel lingüístico podemos ver todo el vocabulario y la terminología. En el original se utilizan términos técnicos y científicos específicos del campo de la psicología y la neurociencia, como estos dos que vemos en pantalla. Y en la traducción se puede observar que se traducen adecuadamente. Entonces, aparte de estos elementos terminológicos, se mantiene un lenguaje muy sencillo y directo, que asegura pues que estos conceptos sean accesibles. En cuanto a la sintaxis y la estructura de las oraciones, el capítulo 7 presenta oraciones claras, concisas y con una estructura lógica pues, que facilita la comprensión. El uso de los párrafos bien organizados, espaciados, se presenta tanto en el original como en la traducción. Ya para concluir este análisis del capítulo 7, se puede decir que la traductora pues, Gabriela Moya mantiene esa fidelidad a la esencia del texto original,
presenta pues una precisión terminológica, una estructura sintáctica muy organizada, el estilo y la equivalencia semántica se preservan, de esta manera pues asegurando que la experiencia del receptor hispanohablante sea comparable al receptor inglés. Los elementos narratológicos, la estructura, el estilo, el tono se adaptan pues fielmente y de una manera efectiva, manteniendo toda la coherencia y toda la intención motivacional del autor. En este análisis vamos a contrastar el perfil del lector original con el del lector de la traducción, así como el del autor con el del traductor. En cuanto al autor, sabemos que es americano, que es conocido por su trabajo en el ámbito de desarrollo personal. Conocemos la intención que él tiene con el texto original, el cual presenta pues un lenguaje claro, directo, motivacional y que está apoyado en investigaciones científicas. Y en cuanto al traductor, vemos que tiene pues una completa fidelidad al original. El lector de partida, por otro lado, su contexto cultural, principalmente angloparlantes, están familiarizados pues con el contexto histórico de la guerra de Vietnam que se presenta en este capítulo 7 y con las problemáticas pues de adicción en Estados Unidos. Y ya en cuanto al lector de llegada, hispanohablantes de diversos países con diferentes niveles de familiaridad con la guerra de Vietnam y las problemáticas de adicción, como muy enfocadas. Las necesidades y los intereses del lector de llegada son similares pues al del lector original. Están interesados en mejorar sus hábitos, su desarrollo personal, pero con ligeras pues variaciones culturales y contextuales. ¿Cuál será la expectativa como de ese lector de llegada? Ellos esperan encontrar como estrategias prácticas y aplicables, pero pueden necesitar un poco más de contexto para entender ciertos ejemplos y referencias históricas que sí tiene el lector del texto de partida, en el cual pues estas estrategias que presenta el autor están respaldadas pues por investigaciones científicas y un contexto histórico definido. Ya para finalizar tenemos el análisis contrastivo entre el sujeto traductor y el traductor automático. Para poder hacer este análisis es importante, antes que nada, resaltar las fortalezas y debilidades de cada uno, especialmente en todo este contexto de la traducción que es tan complejo. Vamos a examinar entonces cómo cada tipo de traductor puede manejar los elementos narratológicos y lingüísticos de una manera muy concisa, porque ya me estoy alargando mucho. Empecemos entonces con el sujeto traductor, en este caso Gabriela Moya. Vamos a resaltar tres aspectos muy importantes: lo que es la comprensión contextual y cultural, el manejo de estilo y tono y la precisión terminológica y lingüística. Bueno, en cuanto a la comprensión contextual y cultural, tenemos que Gabriela Moya podría adaptar referencias culturales específicas como la guerra de Vietnam para que sean comprensibles para los lectores hispanohablantes, y que puede añadir explicaciones adicionales que no se hicieron, pero se podrían añadir. Esto tendría la diferencia en cuanto al traductor máquina. Bueno, en cuanto al manejo de estilo y tono, en el sujeto traductor, Gabriela Moya, este traductor pues, puede mantener el estilo motivacional y accesible que uno siente en el original, y entonces de esta manera se asegura que el texto se traduzca con esa misma claridad y con ese mismo tono inspirador que se espera que se tenga en el texto traducido.
En cuanto a la precisión terminológica y lingüística, el traductor sujeto puede investigar, puede documentarse, asegurar que los términos técnicos se traduzcan con precisión y claridad, y puede adaptar la sintaxis, la estructura de las oraciones para que suenen naturales y fluidas en el español. Bueno, ¿cuáles son las falencias que podemos tener como traductores humanos, por así decirlo? La subjetividad. Aunque generalmente es una fortaleza, esa interpretación del traductor puede resultar en ligeras variaciones de la traducción, y si no se tiene mucha seguridad en el área que se maneja, en ocasiones puede resultar en errores garrafales. Bueno, la traducción humana, otra de las falencias es que, claro, por la documentación y por todo lo que uno tiene que hacer, es más lenta en comparación pues con la automática, que usted pone algo y en 5 minutos ya está. Bueno, ahora miremos las fortalezas del traductor automático. Primero que todo, la velocidad. Los traductores automáticos pueden traducir grandes cantidades de texto en segundos. La consistencia léxica cuando se trata de textos muy técnicos. Entonces, cuando son textos así muy técnicos, estos traductores automáticos podrían mantener una terminología consistente. ¿Qué falencias, qué fallas tienen los traductores automáticos? La inadecuación cultural, los errores de contexto, o sea, puede traducir frases de manera muy literal, sin captar el significado. El estilo y el tono, o sea, puede haber una pérdida de tono en cuanto al texto original. O sea, en este caso, que es un libro motivacional, el traductor automático puede no captar ese tono motivacional y accesible al receptor. Puede haber también inconsistencias en el estilo y pues afectando la coherencia narrativa. En cuanto a la precisión terminológica y lingüística, pueden también haber errores, traducir incorrectamente términos, en este caso científicos, y que pertenezcan tal vez a varias áreas. Entonces, si no se tiene cuidado, podría presentar como una interpretación no muy real, como una interpretación errónea. Problemas sintácticos. La estructura de las oraciones puede no adaptarse bien al idioma de llegada, resultando pues construcciones algo artificiales o incómodas, en ocasiones incluso incomprensibles. Ya habiendo hecho este análisis, resaltando las fortalezas y las falencias de ambos traductores, el sujeto traductor humano y la máquina, ¿qué podemos concluir? En cuanto a la adaptación cultural, la traducción humana puede optar por adaptar o aclarar el contexto, asegurándose pues de que el lector hispanohablante comprenda plenamente la situación, algo que el traductor automático no puede hacer. En cuanto al tono y estilo, se mantienen bastante similares. En textos más largos, de pronto la capacidad del traductor humano se puede ajustar mejor, y el estilo podría ser crucial pues como para mantener esa coherencia y la motivación. En cuanto a la precisión terminológica y lingüística, los traductores automáticos pueden manejar adecuadamente frases sencillas, sin ningún problema, pero pueden fallar en frases más complejas, y cuando tienen incluso esos referentes, no los traducen de la manera correcta en la mayoría de los casos. Entonces, el traductor humano, representado en este caso por Gabriela Moya, juega un papel importante en la traducción de este texto que tiene como ese referente cultural tan marcado. Entonces, la capacidad que ella tiene de adaptar el tono, el estilo, la precisión terminológica, son áreas donde se supera significativamente a los traductores automáticos. Y aunque los traductores automáticos ofrecen velocidad, consistencia terminológica, de pronto en términos
lexicales, la falta de comprensión pues, cultural y la capacidad para manejar estos contextos motivacionales, que son a veces tan complejos, y las sutilezas estilísticas pueden limitar como la efectividad de la traducción de este tipo de textos. Bueno, no siendo más, les agradezco su atención. Muchas gracias.